Hijo y gracias precioso Espíritu Santo. Bueno, pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Muchas gracias por descender. Ustedes pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Qué bueno volver a verlos. Decimos amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Como saben, tenemos varios temas pendientes, mis amados hermanos. La semana pasada les empecé a hablar acerca de la bendición del permanecer. Y ahí tengo la continuación del tema. Pero sentí en mi corazón mejor continuar con este que tenemos los días jueves, ¿verdad? Acerca de los ancestros. Pero voy a avanzar. Básicamente, vuelvo a pronunciar estas palabras, ¿verdad? Un ancestro, mi amado hermano, son las cosas que nuestros antepasados hicieron, pero que el día de hoy, a pesar de que hayan pasado más, escuchen bien, de 160 años, a nosotros nos pueden seguir estorbando. ¿Por qué? Porque por ancestros, por genética, por herencia, mis amados hermanos, podemos recibir muchas cosas, tanto buenas como también cosas malas. Lamentablemente, lo dice la Biblia en Génesis capítulo 6, dice que el corazón del hombre es de continuo hacia el mal. En otras palabras, ¿por qué creen ustedes que la Biblia dice? Miren que no lo dice cualquier persona, lo dice la Biblia, que el pan prohibido sabe más delicioso. ¿Por qué dice la Biblia eso, mis hermanos? Que el pan prohibido sabe más delicioso. No creo que ustedes sepan, ¿verdad? Porque se mira que tienen cara de cristianos de muchos años. Pero había una mujer que por ahí decía, amor prohibido, decía. Murmuran por las calles. ¿Por qué dice la Biblia eso? Que el pan prohibido es más delicioso. ¿Alguien me responde? Porque está ese proceso químico de la tentación. La tentación es tanto espiritual, almática, como física. Cuando hay tentación, mis amados hermanos, el cerebro empieza a segregar un líquido, y ese líquido es la razón por la cual mucha gente termina cediendo a la tentación, porque se le terminó el dominio propio. Y en lugar de dominio propio, llega a tener demonio propio. Por eso es que le cuesta. Pero bueno, básicamente entonces, los ancestros, mis amados hermanos, la mayoría de ancestros, porque la Biblia dice que el ser humano se va más por lo malo que por lo bueno. Amén. Entonces son las cosas que nos han heredado. Aquí ya les he puesto, tengo varios ejemplos, ¿verdad? Pero por causa del tiempo y que esto, imagínense, ya llevamos como 2 meses hablando de esto, entonces no me voy a poner a resumir todo. Básicamente rápido, 2 ancestros, los que mencionamos siempre, Josué y Giezi. Josué fue el varón que dijo, decidan hoy ustedes a quién servir, pero yo y mi casa le serviremos al Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren ver un milagro en su casa? ¿Saben en dónde está la clave? En servir. Miren, les pongo un ejemplo. Cuando hay una boda, mis amados hermanos, pensemos en una boda ahorita. Y resulta que en las bodas de Caná, amén, pero en una boda normal, ¿qué es lo que dan de bebida? Normal, ¿verdad? Cerveza, de todo un poco, ¿verdad? Hay en una boda cristiana, también, pastor, pero después del culto. Es que vieran que hay cada cosa, hermano, que uno se topa. El asunto es que en la boda de Caná, dice la Biblia, mis amados hermanos, de que se acabó. ¿Qué fue lo que se acabó en la boda? En plena boda. Ok, se acaba el vino. Normalmente a quién le va a decir uno, mira, se acabó el vino? Al novio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él fue el que organizó todo. Al novio.
Pero cuando se acaba el vino, mi amado hermano, en la boda a la que Jesús y la mamá habían sido invitados, ¿a quién le van a decir que se acabó el vino? Piénsenlo bien antes de responder. ¿A quién le fueron a decir? A María. Por eso le dije, piénsenlo bien. Y María le fue a decir a Jesús. ¿Sí? Ok. Y Jesús, ¿a quién mandó a llamar? Por eso le dije, ¿a quién manda uno a llamar cuando en medio de la ceremonia, de la fiesta, lo que sea, se acaba algo? Al novio, al encargado, ¿sí o no? Pero ¿a quién mandó a llamar Jesús? A los servidores. No mandó a llamar al novio, no mandó a llamar a la novia, no mandó a llamar a los padres, mandó a llamar a los que sirven. Y por medio de los servidores hizo el milagro. Entonces, ¿quieres ver un milagro en tu casa? Sírvele al Señor. Sírvele al Señor. ¿Así me escucharon o no? Sírvele al Señor, mi amado hermano. ¿Por qué? Yo los bendigo, pero yo no concibo, les digo, una vida sin servirle al Señor. Si no le sirvo al Señor, ¿para qué quiero esta vida? ¿Saben cómo más o menos eso? Le preguntan a alguien y le dicen, ¿y vos para qué trabajarles? Solo para cansarme porque dinero no tengo. O sea, ¿para qué quiero yo una vida, mi amado hermano, seguir viviendo lo que me queda de vida si no le sirvo al Señor? ¿Para qué la quiero? Lo dijo hermano Jonathan, yo no dije nada, hermano. Ok, respóndame pues, ¿para qué quiero una vida si no le sirvo al Señor? Para nada bueno. Todo se va a ir en destrucción, todo se va a ir en vanidad y todo se va a ir en idolatría. Ustedes y yo somos cristianos, ¿decimos amén? ¿Idólatras? Es que si digo algo puede ser usado en mi contra, ¿va? Tómenlo como quieran, mis amados hermanos, pero la Biblia muestra que el que no le sirve al Señor es idolatría. La pregunta es, ¿quién es el ídolo? Uno mismo. Uno es el. Otro día se los demuestro con la Biblia. Pero despabilense, mis amados hermanos. Sírvanle al Señor. En esta iglesia hay culto 3 días. ¿Por qué vienen solo los domingos? ¿Solo los domingos les da Dios a ustedes de comer? ¿Solo los domingos les da Dios a ustedes de beber? ¿Les da el aire solo domingos? Estamos, mis amados hermanos, en los últimos, me refiero a octubre, que sigue después, noviembre y diciembre, en donde los brujos, mis amados hermanos, están que arden, están encendidos, están activos, y la iglesia, lo dijo el hermano, no fui yo, dormida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le sirven. Porque cuando uno le sirve al Señor, uno está despierto. Hoy me toca servir, hoy tengo privilegio. Pero cuando uno no le sirve al Señor, le da lo mismo llegar al culto o no llegar. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque no tiene ningún compromiso. Porque no tiene nada que ir a hacer. Miren, hoy fue cuando más temprano venimos nosotros. A las 8 y algo ya estábamos acá. ¿Por qué? Porque sabemos que ustedes son madrugadores, ¿verdad? Dije, si llegamos después de las 8, los hermanos ya van a estar ahí. Solo risa les daba. No sé ni por qué les estoy diciendo esto, pero todo por la misma ofrenda, hermano. El asunto es de que cuando hablamos de ancestros, eso es lo que heredamos. Le heredamos a nuestros descendientes una apatía por las cosas de Dios, que van pasando los años y no quieren servirle a Dios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vieron en nosotros. Y entonces, ¿cómo, mis amados hermanos, pretendemos que se levanten nuevas generaciones
si no estoy ni haciendo lo que debería de hacer? Servirle al Señor. ¿Saben qué me ha dicho a mi gente? ¿Saben yo por qué no le sirvo al Señor, pastor? ¿Por qué? Porque demasiado problema con los hermanos. Si todo eso es necesario, mi amado hermano. ¿Se imaginan ustedes que los pastores le rehuyéramos a los problemas? ¿Dónde estaríamos? En cualquier otro lugar estaríamos, menos sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Miren, esto nos pasa a los pastores. Dijo el apóstol Sergio: ¿se puede ministrar uno aquí? Estamos ahí luchando, orando, intercediendo por alguno en específico. Y empezamos a ver que ese alguno en específico empieza a elevarse, empieza a subir. Y aquellos que estaban ahí bonitos, calidad, uno dice: ellos ahí están bien. ¿Y qué creen que pasa? Parece sub y baja esto, hermano. Se levantan unos y los que estaban ahí arriba. ¿Cuándo va a descansar uno como pastor? ¿Cuándo va a tener uno una vida plena de decir: toda la iglesia, de los que me diste, Señor, ninguno? Dijo el Señor Jesús, se perdió. Ahí lo vamos a dejar nada más, porque lo demás lo dijo Jesús, ¿verdad? El problema con esto es, repito, de que eso es lo que se hereda. Josué dijo: decidan ustedes a quién servir, pero yo en mi casa. Y cuando vemos en la Biblia a los descendientes de Josué, todos fueron fieles a Dios. Pero luego aparece en la Biblia Giesi, mis amados hermanos, que se dejó llevar por el dinero. Le servía a Dios, le servía juntamente con Eliseo. Pero en una oportunidad, ustedes se recuerdan, llega un hombre leproso con el profeta, y el profeta le manda a decir, estoy resumiendo la historia, lo que tenía que hacer. Y Naamán, dice la Biblia, que había llevado demasiados regalos para darle al profeta. Pero el profeta le dijo: no quiero nada. ¿Por qué? Porque era un leproso. ¿Por qué más? Porque era el general de los ejércitos de Asiria. Y cuando vemos en la Biblia, Asiria es figura de todo lo que tiene que ver con el sistema del anticristo. Por eso el profeta no le quiso tomar nada. Y el hombre se fue sano. Pero en el camino, cuando él ya iba de camino, Giesi, el siervo del profeta Eliseo, dice: mi señor Eliseo no quiso tomar prenda alguna de Naamán. Yo lo voy a alcanzar y le voy a decir de que vinieron unas personas a visitar a mi señor, y que mi señor manda a decir de que si le puede dar unas prendas de vestir para darles a los visitantes. ¿Era cierto todo eso? Nada de eso era cierto. Se fue, alcanzó a Naamán y todo el asunto, ¿verdad? Y le dice: toma, llévale esto y llévale esto, y le dio un montón. Llega Giesi a su tienda, encierra todo y le pregunta a Eliseo: ¿dónde andabas? Le pregunta a Eliseo. ¿Por qué el profeta le estaba preguntando dónde andaba? ¿Qué esperaba? Ya sabía, pero ¿qué esperaba? Señor, perdóname. ¿Qué le responde Giesi? Señor, tu siervo ni se ha movido de acá. Ay, ¿acaso no? Le dice. Miren qué tremendo. Estaba yo ahí contigo cuando le pediste prendas a Naamán. Por cuanto eso hiciste, ojo, te caiga a ti la lepra de Naamán y a tus descendientes. Dejó de servirle al Señor y se puso a servirle el dinero. Hermanos, por favor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y aunque ustedes no me lo crean, todos los días mi esposa, mis hijos y yo los bendecimos a todos ustedes. No hay noche, no hay día que no oremos ni los bendigamos a ustedes. A veces lo hacemos general y a veces uno por uno los agarramos y los bendecimos. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Porque cuando vemos a Giesi, se le pegó la lepra a él y a sus descendientes. Pero cuando uno toma, escúchenme lo que voy a decir,
las cosas de Dios como opción, por ejemplo, trabajo, culto, iglesia, pónganme otras cosas, familia. Mire, aunque ustedes no lo crean, a mí me ha llegado a decir gente: pastor, disculpe, no pudimos venir al culto porque me llegó a visitar la familia. ¿Y en dónde viven? Enfrente de la casa viven. Da risa, ¿va? Pero así lo hace mucha gente. Entonces, ¿a dónde voy? Cuando tú y yo tenemos las cosas de Dios como una opción más, esa es la puerta abierta, mi amado hermano, para que la lepra entre. ¿A dónde le gusta irse a la gente normalmente los domingos? De paseo. ¿Qué creen que le vamos a estar enseñando a nuestros hijos? Sus hijos no son ignorantes, mis amados. Sus hijos saben que el día domingo hay culto. Pero yo les digo: miren, mis hijos, mañana no vamos a ir al culto, nos vamos a ir a la playa. ¿Qué creen que van a aprender ellos? Que hay un día a ir a la playa. ¿Saben qué van a aprender? Es decir, qué bueno que ellos lo entendieran así. Las cosas de Dios son una opción. Eso es lo que van a entender. Y llega el siguiente domingo, ya cuando los hijos crecen, y hoy toca, hay culto, pero vamos a la playa. El siguiente domingo hay culto, pero vamos al mall. El siguiente domingo hay culto, pero vamos a visitar a la familia. El siguiente domingo hay culto, pero quedémonos en casa a descansar, estamos cansados de salir los 3 domingos. Se quedaron en casa y las cosas de Dios ya ni siquiera son una opción. El problema con todo esto que les estoy diciendo, mis amados hermanos, ¿saben cuál es? De que muchas veces ni se sienten. ¿Cuándo? Ya las cosas de Dios se convirtieron en una opción. ¿Y cuándo? Lo que me está haciendo que yo tome las cosas de Dios como opción, ya es lepra. Ni se siente. Ni se siente. Por eso ustedes y yo con las cosas de Dios tenemos que ser celosos. Esfuércense. Amén. Bueno, sigamos mejor, o empecemos mejor dicho. Entonces estábamos hablando, mis amados hermanos, de las formas, amén, de ser libres de ancestros. Ya les expliqué, tenemos que ser rescatados según si son ataduras, tenemos que ser liberados cuando hay opresión, tenemos que ser salvados cuando hay prácticas de pecado, nos tienen que sacar cuando hay esclavitud del pecado, nos tienen que comprar cuando hay una separación de Dios, y por último, el que vamos a ver hoy, nos tienen que redimir. ¿En qué momento? No sé si lo logran ver porque creo que aquí la letra está muy pequeña, pero dice acá, redimirnos. ¿Qué es redimir, mi amado hermano? Yo se los he explicado con palabras sencillas, de que redimir es comprar algo 2 veces por el mismo precio. Amén. Si alguien tiene calor y puede encender los ventiladores, puede hacerlo, hermano, sin ninguna pena, porque sí ya está al calor dando, ¿verdad? Entonces vuelvo a repetir, ¿qué es redimir? Amén. Comprar algo 2 veces por el mismo precio. Amén. Y eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Nos compró en la cruz, pero lamentablemente volvemos a pecar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Volvernos a comprar. Eso es la redención. Entonces, ¿en qué momento, mis amados hermanos, necesito ser redimido? Cuando tengo una mente cautiva y entenebrecida. ¿Okay? Pero antes, mis amados hermanos, ¿qué pasó ahí? Gloria a Dios. Bueno, ahí está, gloria a Dios. Pero antes, ¿qué es lo que tenemos que entender? Dice, redimir, pagar el precio de nuestra libertad, despojándonos del peso emocional, espiritual y negativo
heredado por generaciones anteriores, especialmente aquello que nos aleja de la vida plena de Dios en Cristo Jesús. Vuelvo a leer: redimir, pagar el precio de nuestra libertad, despojándonos del peso emocional y espiritual negativo heredado por generaciones anteriores, especialmente aquello que nos aleja de la vida plena de Dios en Cristo Jesús. Gracias. Lo que tenemos que entender, mis amados hermanos, es cuánto peso nosotros tenemos. Por ejemplo, la Biblia habla acerca del pecado y sus consecuencias, pero la Biblia también habla de el peso del pecado. No es lo mismo el pecado que yo haya cometido a el peso del pecado. Por ejemplo, mencióneme cualquier pecado. Mencióneme cualquier pecado. La mentira. Ok. ¿Alguna vez han mentido, mis amados hermanos? Nunca más en mi vida. Ya está mentido. Ok. Vamos con esto. Es un ejemplo. Así como, ¿por qué mentí? ¿Por qué dije eso? ¿Sí? Ok, entonces bien, pues, ahí lo vamos a explicar. Pero ese sentimiento que a mí me queda como si me descubriera, ¿verdad? Ese es el peso. ¿Cambió ahí? No cambió. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué es eso, mis amados hermanos? Lo que les estoy diciendo, eso es. ¿Sí me están siguiendo? Es entonces ese sentir que me queda a mí después de mentir. Ese es el peso del cual dice la Biblia que tenemos que despojarnos, porque si no nos despojamos de ese peso del pecado, ¿qué se ve ahora? No se ve nada. Si no me despojo de ese peso del pecado, voy a terminar cometiendo el mismo pecado que me causó el peso. ¿Me di a entender? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me alineo con el pecado, pido perdón, pero me despojo del peso. Entonces, cuando dice acá que en qué momento tengo que estar redimido, cuando tengo un peso emocional y un peso espiritual, ¿ven? Que son las mismas cosas, mi amado hermano, que no es el acto, sino los sentimientos, las emociones, lo espiritual que vienen como consecuencia, en este caso, de los ancestros, por así decirlo. Los ancestros son el pecado, pero a mí me queda el peso de lo que mis antepasados ¿me voy a entender? Es que es lo que tengo que hacer yo con eso, buscar redención, que el Señor me redima. ¿Para qué? Para que así se vaya todo ese peso. Y si ustedes se dan cuenta, hace un énfasis una vez más. Miren, perdónenme que les hable de mí. Acabo de cumplir 18 años de
Fíjense, vean, mis amados hermanos, cuántos de nuestros ancestros les sirvieron al Señor. Véanse ustedes mismos, por favor, pero les voy a hacer una pregunta. Recuerda que el día jueves les dije, vayan y oren. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Si hubo algún resultado? No estaba yo planteándolos. Amén. Entonces ahora, mis amados, les digo lo mismo. Vayan a su casa y vean, escudriñen, analicen sus antepasados, su padre, abuelo, bisabuelo. ¿Le servían al Señor? Ustedes sabrán la respuesta. Y luego ahora vean, ¿y yo le estoy sirviendo al Señor? Ustedes sabrán la respuesta. Y si tenemos hijos, ¿y mis hijos le están sirviendo al Señor? ¿Por qué creen ustedes, mis amados? ¿Creen que mis hijos están en el altar sirviendo al Señor? Yo no los obligo a estar ahí. Están ahí porque ellos quieren, pero vieron la vida. Lógicamente, ¿verdad? Los vamos instruyendo, pero ellos están ahí porque han visto, mis hermanos. Bendigo a mis padres, bendigo a mis abuelitos. Mis abuelitos no les sirvieron a Dios. Mis padres en una etapa que sí les servían al Señor. Y ahora yo como hijo, hace 20 años, les estoy sirviendo con sinceridad y con integridad. Mi corazón me dice, nunca más me volví a apartar del servicio. ¿Ven? Y ahora mis hijos ya están sirviendo. Ahorita que nos cambiamos de casa, llegaron con un montón de regalos a la casa, porque los maestros dijeron que se iban a ir y los niños les llevaron regalos. De todo un poco les llevaron. Los guardas, los que abrían la puerta, los voy a extrañar. Los maestros, ay, mis chiquitos, ¿cómo los voy a extrañar? Bueno, son dos niños en medio de saber cuántos. ¿Y por qué esos dos? Cuando vamos en el carro, la pastora y yo nos ponemos a hagan esto es lo que tienen que hacer y esto. Un día llamó, hay un grupo de mis padres de la escuela y escribió alguien ahí, ¿quién es en el grupo de WhatsApp? ¿Quién es la mamá de Adonai? Estaban averiguando quién era la mamá de Adonai. Hay un niño ahí que tiene ciertos problemas, algunas cosas, y que nunca había tenido amigos y que ahora el niño solo Adonai, y ella quiere saber quién es Adonai. Y cuando bueno, ya nos fuimos, ¿verdad? Le llegó un bote como así, de palomitas de maíz. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Pues vamos a ver. Ellos se dan cuenta. ¿Ven el ejemplo? ¿Ven? Esos son ancestros, pero son ancestros. Vean, espero haberme dado a entender entonces que en qué momento, mi amado hermano, necesito yo ser redimido para ser libre o rescatado de ancestros cuando tengo peso. Ya me di a entender qué es el peso. No es el acto, no es el pecado en sí, sino es ese pesar, ese sentir, esa culpa, mi amado hermano, ese deseo de que si yo me meto a servir van a haber problemas, ese miedo de que si me acerco a los pastores me va a pasar lo mismo. ¿Quién dice, mis hermanos hermanos, para empezar? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Despojarse. Amén. ¿Me voy dando a entender? Ya se quedaron muy calladitos. ¿Sí me voy dando a entender? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Reconocer que si yo dejé de hacer algo por algo, que algo me pasó, ese que hace algo que me pasó, entiéndanlo, por favor, es como una figura del pecado. No estoy diciendo que es pecado, solo quiero darme a entender. Y las consecuencias son el peso. ¿Ya me di a entender? ¿Qué tengo que hacer? Entender de que ese peso generacional me tengo que despojar, me tengo que
¿Cuáles son las consecuencias de ese peso, mis amados hermanos? Una mente cautiva y entenebrecida. Según 2 Corintios 4:4, tenemos que despojarnos de todo lo oculto. El enemigo cegando el entendimiento. Tienen ojos que no ven, no entienden las cosas del Espíritu, hay confusión, hay endurecimiento de corazón y está abierto a engaño. Todo lo que acabo de leer es cuando alguien tiene una mente cautiva y una mente entenebrecida. Lo vuelvo a leer. Cuando hay una mente cautiva y entenebrecida, el enemigo ha cegado el entendimiento. ¿Cómo actúa una persona que tiene su entendimiento entenebrecido? Sabe lo que es malo, pero no es lo hace. Tiene su entendimiento entenebrecido. Y aquí hay un mejor ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de alguna cita que diga esto? Tienen ojos, no ven, oídos, no oyen, manos y pies, pero ni agarran ni caminan. ¿De qué está hablando cuando la Biblia habla? Bien, de los ídolos. Dice la Biblia, son como sus ídolos. No está hablando en sí de sus ídolos, sino de cómo son. Son como sus ídolos, que tienen ojos, los ídolos, ¿lo ven? ¿Y ellos? Igual, ¿tienen ojos? Pónganme un ejemplo rapidito de alguien que le están pasando las cosas. ¿Cómo sería, mi amado hermano, que a alguien le está pasando algo ahí? La vez pasada, por ejemplo, se dio cuenta que yo hice la mano aquí, la boté. No entendí. Las cosas le están pasando enfrente. No sé. El hermano dice, las tiene enfrente, pero yo digo que una no es ninguna, va para adentro. Ya llevo 8, octavo, salud por eso. Todos los domingos es de decir salud. Espero que nunca me vayan a decir salud. Ok, entonces entendamos esto, por favor. Ayuden, ya se me ocurrió una idea. ¿En qué momento puede identificar uno, sea esposo, sea esposa, de que él o ella ya no es el mismo? Algo ha cambiado. Era cariñoso y ahora parece oso. Era atento o era cariñosa, pero ahora no me quiere servir la comida. Son cosas que le están pasando frente a sus ojos, pero no quiere darse cuenta que probablemente el alma de él o de ella está trastocada. Por eso ahora es la misma persona. Porque según lo que estamos viendo, se le ha entenebrecido su entendimiento, y el otro tiene ojos, pero no ve. O sea, ya se dio cuenta, está cansado, y mi atención le pone a que esas indiferencias le están mandando señales de ¿me deben entender? Entonces, mis amados hermanos, por favor, no seamos así. Y si en algún momento nos estuviera pasando algo como esto, que tenemos ojos pero no vemos, tenemos que entender, por favor, necesito ser redimido.
hay una mente cautiva o entenebrecida, aunque le estén pasando enfrente, ¿ya me di a entender? Sí. Tienen ojos y no ven, no entienden las cosas del Espíritu. Y la primera iglesia que yo estaba pastoreando, en el templo, la calle, era una calle muy angosta, apenas se pasaba un carro, y enfrente tenía una casa de 2 pisos. Y la señora de arriba era señora, le gustaba también, y cuando empezaba el culto, agarraban las botellas y se tiraban sobre la lámpara, sobre el techo. ¿Qué querían? Mi hermano quería que el pastor dijera así. ¿Por qué les digo esto? Porque no entienden. No sé si alguna vez ustedes les habrán confundido. ¿Alguna vez alguien tuvo iglesia en la puerta de su casa? Sí. ¿Cómo se escuchaba? Ruidoso, ¿verdad? Ok, pero ya cuando uno lo entiende, miren, allá donde nosotros vivíamos, las cuadras eran pequeñas, eran cuadras de 100 metros, eran cuadras como de 50 metros tal vez, y en cada cuadra había una iglesia, y a veces se escuchaban los cantos. Cuando yo subía a mi casa, yo estaba haciendo ministerio. Aquí vino gente cuando estábamos ahí arriba que dijeron que las alabanzas llegaban hasta su casa. Bueno, allá arriba estábamos en alto, San Miguel creo que está acá, y que escuchaban las alabanzas y eso fue lo que nos dio. Después ok, espero darme a entender con esto. No entienden las cosas del Espíritu. ¿Y yo por qué necesito congregarme 3 días a la semana? No basta con que me congregue el domingo. Respóndanme. ¿A quién le basta con congregarse el domingo? ¿A quién le basta con comer un tiempo a la semana? Ay, pues a veces comemos un tiempo y a la media hora ya queremos el otro tiempo. Pues mi amado hermano, si tú te cuestionas esto, ¿por qué tengo que congregarme todos los días? ¿No será de que uno entiende las cosas del Espíritu? Esto no es ninguna obligación. Es que cuando uno le nace, cuando uno está vivo espiritualmente hablando, esto, estar acá, se convierte en una necesidad. Se convierte en una necesidad. Pero cuando Dios se los ha dicho, no importa si salimos, vamos a algún lado, cualquier lado, no importa la hora que sea, siempre regresamos a casa, así sean las 10, las 11 de la noche, la madrugada, no importa, siempre regreso a casa. ¿Por qué? ¿Por qué no se quedan en la calle a dormir? Preparación de tu casa, ¿verdad? Pero a veces son las 7 de la noche, ay, el mundo ya empezó, ¿a qué voy a llegar? Hermano, cuando uno tiene hambre, pero hambre de verdad, la vergüenza se acaba. Uno come, uno se traga lo que está. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Pero cuando uno tiene un gusto, eso no me gusta. Otra tampoco. ¿Hasta qué momento se queda uno saciado? Hasta que se queda bien. No sé ni por qué, pero como que lo estuviera regañando, ¿va? Pero todo por la misma ofrenda, no importa. ¿Quién dijo que iba a ofrendar después de esto? No se entienden las cosas del Espíritu, hay confusión, hay endurecimiento del corazón, y este, de último, es el gran problema. Está abierto a los engaños. Yo conocí a una persona, ya se los he contado, vivía
se van a meter a las discotecas donde hay mujeres. El pecado no es jugar fútbol. ¿Cuál es el pecado? Día domingo, día de culto, me toca privilegio, pero tengo partido, pastor. Ustedes se dan cuenta que las cosas no son pecado. Nosotros, al no entender cómo se vive, esas cosas nos pueden hacer que estemos abiertos al engaño. Y cuando aparecen, mis amados hermanos, yo me enteré, ustedes han vivido toda su vida acá, de que por acá había una iglesia en donde los días sábados, para traer jóvenes, la convertían, quitaban todas las sillas y la convertían en pista de patinaje. ¿Alguien supo de eso? La iglesia se llamaba... Ok, ¿es malo patinar? ¿Pero qué piensas si convertimos la iglesia en pista de patinaje para traer a jóvenes? ¿Qué piensan? No, ¿verdad? Es otra cosa totalmente diferente. En una oportunidad, otra iglesia que pastoreé, pero porque nos cambiamos de local, el templo quedaba enfrente, sobre la acera que tenía la parada de los buses. Ahí enfrente paraban los buses. El asunto es que por ustedes es conocido de un piloto de los buses, mal hablado de todo un poco, se terminó yendo porque o sea, miren qué tipo de persona era. Pero ya en la confianza que llegaba y me saludaba, un día llega y me dice, mire pastor, me dice, ¿será que usted me presta las sillas de la iglesia para hacer una piñata? ¿Qué piensan ustedes de eso? Mire, le dije yo, es cierto lo que le dije. Yo soy un hombre bajo cobertura, mi pastor se llama yo tengo que pedirle permiso a él. Y yo no creo que me vaya a dar permiso. ¿Qué quería? Nada más llevarse la silla de la iglesia. Porque ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque esas cosas pueden hacer que nosotros caigamos en un engaño. ¿Me doy a entender? Más o menos. Miren, otro ejemplo. La Biblia dice que en el final de los tiempos que nos ha tocado vivir, mucha gente se levantaría con comezón de oído. O sea, queriendo escuchar que les digan lo que ellos quieren oír. Pero si alguien viene y le dice, miren, lo que usted está haciendo no es correcto, no les va a gustar. En otras palabras, ustedes y yo podemos tener una idea de lo que es el Evangelio. Y va a aparecer alguien que comparta la idea con ustedes. Y esa va a ser la puerta abierta del engaño. ¿Me entienden? Pero si alguien le dice, no, eso que usted está haciendo no es así, la gente puede llegar a enojarse, a molestarse y se van a ir detrás de aquellos que dicen, sí, lo que usted está haciendo es correcto. Siga, bien sabía yo. Los seguidores no decían la verdad, aquí es donde yo quiero estar. Hay una iglesia por ahí en donde no es que nos inspira. Yo no le ando pidiendo el diezmo a nadie, el diezmo será, pero en esa iglesia no piden el 10, piden el 5%. Una de esas quiero. ¿Me voy a entender? De que cuando, mis amados, cuando hay una mente cautiva o entenebrecida, uno está abierto al engaño. Entiéndase, aquello que yo quiero escuchar, aquello que yo quiero que me diga, voy a encontrar a alguien que me diga. Y vamos a pensar que es la verdad. ¿Me voy a entender ahora sí? Lo que entendieron desde el principio. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque los ancestros, por eso son ancestros, ¿verdad?
pueden hacer de que yo esté abierto al engaño. Y que aquel que me esté diciendo una verdad, pero la verdad me hiere, está equivocado. Pero aquel que me dice una mentira, dijo Arjona, pero te hace feliz, ahí no está engaño. ¿Por qué? Porque la mente está entenebrecida. Ay, Dios mío, pensé que iba a avanzar más, pero lo mismo no hago otra vez. Ausencia de Dios. ¿En qué momento necesito ser redimido de ancestros? Cuando hay, miren, no es lo mismo lejanía a ausencia, porque Dios no se aleja. El que se aleja es un... La Biblia dice que aún al orgulloso Dios lo está viendo de lejos. ¿Por qué? Porque es muy orgulloso para acercarse, pero aún en medio de eso lo está viendo. Pero ¿qué es ausencia de Dios? ¿En qué momento su esposo o su esposa está ausente de la casa? ¿Qué es ausencia de Dios? Pues cuando no está. Romanos 8:9 dice: el Espíritu no habita donde no hay redención. O sea, ¿en qué lugares hay ausencia de Dios? En donde no se permite, mi amado hermano, que Dios lo redima a uno. En donde, vamos a decirlo así, en donde no se le da a Dios la oportunidad de ordenarlo, de moldearlo, de que nos enseñe a vivir como se tiene que vivir. Porque el hecho de que tú y yo seamos varones no significa que yo soy varón, puedo andar por ahí haciendo lo que yo quiera. No, hay una forma. Y eso me lo tiene que enseñar a mí Dios. Pero cuando hay ausencia de Dios, el varón o la mujer viven como Dios quiere. ¿Y cuál es el conflicto? De que muchos de nosotros, si no es que todos nosotros, el estilo de vida que llevamos, a nuestro parecer, a nuestro entendimiento, es correcto. O alguien piensa que el estilo de vida que lleva es incorrecto. Estoy viendo a todos perfectos. O sea, según el escáner que acabo de pasar, que nadie dice porque se quiere un gesto, pensamos todos que el estilo de vida que llevamos es correcto. Pero ¿y a la luz de la palabra? ¿Será que tendré algo que cambiar? Porque sí, yo hablo por mí, no estoy hablando por ustedes. Tengo algo que cambiar. ¿Ustedes? Sí, porque ustedes mucho que cambiar. No, ustedes no que cambiar, no. Entonces, en donde hay ausencia de Dios, mi amado hermano, no se le permite el espíritu de redención. ¿Qué no permitir el espíritu de redención? Vivir igual. Yo creo que a todos nos llega un punto que si queremos algo mejor en nuestras vidas, ¿sí o no? Por eso ya voy por el 10º matrimonio del pastor y no hay forma. No se trata de eso, se trata de qué? Algo mejor. ¿Decimos amén? Entonces, ¿en qué momento reconozco, tengo que aceptar que necesito ser redimido? Cuando ya me cansé del estilo de vida que llevo. Quiero algo más. Tal vez no estoy cansado ni aburrido de mi vida. ¿Sí o no? Redención. ¿En qué momento necesito redención? Cuando hay corazones no arrepentidos. Sí, yo acepto que lo hice, pero se lo merecía. Yo un día cometí un error y grité con el papá del que era mi pastor. ¿Se imaginan ustedes con quién me iba? El papá del que era mi pastor. Es que el Señor se lo merecía. Y la cosa que discutimos y todo el asunto.
corazón arrepentido? Y hasta la fecha creo que no me arrepiento. Eso no es un corazón arrepentido. Entonces, mis amados hermanos, para que haya redención, para que sea libre de ancestros, tiene que haber. Porque si mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, por alguna razón no se arrepintieron, sobre todo de sus pecados, ¿verdad? En relación a entregarle su vida a Cristo, yo ya se la entregué y aquí estamos sirviéndole, pero probablemente en algún momento me va a pasar con algo similar. Cometí un pecado, por ejemplo, ¿no? Si yo soy pastor, esto no tengo por qué pedir perdón, se va a endurecer mi corazón no arrepentido. Ok, sigo. Pecado tolerado, es que cada una da un punto, hermano. ¿Qué es un pecado tolerado?
necesito ser redimido cuando hay corazones divididos, cuando hay opresión, cuando hay discordia, cuando hay pleito o cuando hay alegatas. ¿En qué momento necesito ser redimido? Cuando hay juicio, mis amados hermanos. Apocalipsis 20:15 nos muestra que hay un nombre que no es escrito en el libro de la vida, es un problema presente o futuro, no han nacido de nuevo, no se han arrepentido, adoran a la bestia, los que no perdonan, los que aman al mundo. Estos necesitan ser redimidos. Y termino, ¿en qué otro momento necesito ser redimido para ser libre de ancestros? Cuando hay religiosidad sin transformación. Repito, yo no soy un modelo. Cuando tomé las cosas de Dios en serio, a los 20 años, 3 años después, ya era pastor. No llegué buscando ser pastor, llegué a la iglesia, porque a mí me dedicaron a un discipulado y yo nunca había escuchado una prédica como la que escuché en ese discipulado, en una casa. Mi hermano me invitó a la iglesia y a uno de ustedes le contaba uno de estos días que cuando yo llegué a la iglesia, yo vi el rostro del pastor y le digo al hermano, pastor, y yo tenía 20 años. Entonces cuando yo vi que de 20 años era pastor, algo se quedó en mí. Yo dije, no quería ser pastor, quería ser pastor. Y a los 3 años me nombraron pastor. ¿Quería ser pastor? A veces, 18 años después de ser pastor, todavía me pregunto, ¿y qué hago yo, pastor? Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando hay mucho tiempo de ser cristiano, pero no has cambiado, ni la forma de hablar te ha cambiado, eso es religiosidad sin transformación. ¿Qué se necesita? Que te rediman, porque eso te lo heredaron. ¿Acaso no, mis amados hermanos, nuestros ancestros? El domingo estaban postrados delante de una imagen en la mañana y el domingo en la tarde tomando en una fiesta. ¿Sí o no? Pues eso no lo heredaron. Mateo 23:27, puede ser religioso, pero no puede sostener la vida. Aparentan santidad, pero son sepulcros blanqueados y por dentro tienen una naturaleza. Amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ronda de palmas a nuestro Padre Celestial. Todavía me faltan, mis amados hermanos. Tengo mucho que hablar todavía con ustedes de los ancestros. Todos estos son los ancestros que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos que hablar de cuál es el trabajo de Dios con la herencia ancestral. Dios, mis amados hermanos, no es indiferente a lo que nos han heredado. Dios está interesado